Bienvenido, yo soy tu amiga. Bienvenidos a la reunión de este día. Estamos muy contentos porque el Señor nos ha bendecido esta semana. Damos gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de estar con nuestra familia y vamos también a alabar al Señor en este día con unos cánticos que tenemos preparados. Tenemos un mensaje, un salmo. Quédense con nosotros, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 40, versos 1 hasta el 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este día hermoso que tú nos has dado, por esta nueva semana llena de tu misericordia, de tu bondad para con nosotros, Señor. Te agradecemos porque nunca nos has dejado, porque siempre provees lo que necesitamos, Señor, porque tú nos das el pan de cada día, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor, porque tú aumentas nuestras fuerzas cada día. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir vidas fieles y santificadas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Para que las personas que has puesto en nuestra vida, Señor, te conozcan, para que conozcan tu amor, tu misericordia, para que podamos ser de bendición y de servicio a los que has puesto en nuestras vidas. Te agradecemos por tu grande misericordia en la vida de nuestros hermanos en Cristo, los ministros, pastores, misioneros, y todos nuestros hermanos y amigos y familiares que están en todas partes, Señor. Que tú los fortalezcas, les aumentes sus fuerzas, que los libres del mal y que los guardes. Que proveas lo que necesitan, Señor, y los que estén pasando necesidad o dificultad, Señor, que tú les llenes de tu Espíritu Santo y pongas alrededor de ellos las personas que puedan ayudarlos y bendecirlos, Señor. En ti confiamos porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. De tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro yo, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos y vererías, Señor, Señor. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, Nada en este mundo se puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz.
tus palabras y es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Una corona de espinas que existiré por siempre. Una corona de espinas que existiré por siempre. Con una corona de espinas que existiré por siempre. Con una corona de espinas que existiré por siempre. Con una corona de espinas que existiré por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Que Dios les bendiga. La semana pasada hablamos acerca de ser un obrero aprobado y para que nosotros podamos entender esto necesitamos profundizar más en lo que la Escritura dice acerca del servicio. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, desde el verso 4 dice: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces Pablo nos está enseñando que nosotros tenemos que tomar los dones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ministrar dentro de la iglesia, que nosotros podamos servir dentro de la iglesia. Y no nada más es el apóstol Pablo, sino que Pedro, en 1 de Pedro 4:10, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
A todos nosotros Dios nos ha dado un don. Todos tenemos algún talento que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos servir dentro de la congregación. Muchas veces pensamos que el servicio solo lo ejerce aquel que está predicando o aquel que está cantando, y luego todos quieren ser parte del grupo de alabanza o todos quieren ser pastores, pero hay muchas formas de servir. El Señor a todos nos ha dado la gran comisión. Recordemos que en el libro de Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús murió y resucitó. Muchos de sus discípulos primero tenían sus dudas, pero más sin embargo el Señor se hace presente y les dice que toda la autoridad ahora le es dada al Hijo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros, los que hemos creído en la gracia y en la misericordia de Dios, que tenemos nuestra fe puesta en Él, necesitamos ir y hacer discípulos, ¿sí? Si yo soy un siervo del Señor, si yo soy un ministro del Señor, tengo la obligación de cumplir con este apartado. Muchas veces se nos olvida y nos conformamos, pensamos que ser cristiano es solamente ir a la iglesia y sentarnos en la banca, escuchar las alabanzas o cantar las alabanzas, no sé, tal vez tener una pequeña convivencia con nuestros hermanos, bendecirlos y ya. Pero no. El Señor nos ha llamado para que nosotros llevemos su palabra, extendamos el reino y podamos nosotros llevar fruto que sea agradable a los ojos del Señor. Primero tengo que tratar con mi vida, es cierto. Primero tengo que tratar con mi hogar, es cierto. Pero el Señor nos está enviando a ser discípulos. Y cuando ya hay discípulos, cuando ya creyeron las personas, ahora nos envía a que nosotros los podamos discipular. ¿Sí? Porque no nada más es hacer un discípulo, hay que discipularlo, enseñarle lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, y es lo que está escrito en su bendita palabra. No vamos a usar de nuestras ideas o de lo que tal vez a nosotros nos gusta y le digamos esto es así y esto no, según nuestro criterio, no, sino según lo que está escrito en la Biblia, porque para eso el Señor nos deja su palabra. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No debemos dejar nosotros de predicar su palabra e instruir a los nuevos creyentes en esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el Señor permanece acompañando a su iglesia hasta el final de los tiempos, sí, hasta el final de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia se extienda. ¿Y a quién va a enviar ahora? Antes se enviaba a los ángeles. La palabra ángel en el original hebreo es malak. Ángel es enviado, ¿sí? Enviaba a Dios a sus ángeles para que le dieran el mensaje a los hombres. Hoy en día ha levantado a los hombres para que le hablen a sus hermanos. Nosotros tenemos la necesidad de compartir el evangelio porque no queremos que las almas se pierdan. Muchas veces pensamos que ser cristiano es alguien que, o el que está sirviendo es alguien que es cristiano, que está al frente y que todos lo ven y lo admiran. Los discípulos del Señor Jesús tuvieron un pequeño desacuerdo, una pequeña discusión, porque querían saber quién era el mayor, ¿sí? Y hubo dos que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, cuando tú estés en tu gloria, cuando estés en tu trono, en tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha y que mi hermano se siente a tu izquierda. El Señor les dice que eso no le compete a Él, sino que es el Padre quien da esos lugares. Más sin embargo, nos habla el Señor de la grandeza del servicio. El que quiera ser más grande entre sus hermanos debe ser quien lo sirva, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que un líder cristiano es alguien que sirve a sus hermanos, es alguien que está buscando tener un espíritu de servicio, alguien que está buscando ayudar, que está buscando qué se puede hacer, qué necesidad hay que echar manos a la obra, tomar el trabajo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Porque un líder no es aquel que se enseñorea solamente de los que están a su alrededor. Eso lo enseña el mundo y el Señor Jesús dice eso. Los gobernantes tienen siervos, tienen esclavos,
Pero el reino de los cielos no es así, es diferente. La gente en nuestra tierra busca el poder. Y no hablemos del poder político. Hay gente que por años busca el poder y cuando lo tiene no saben qué hacer. Mas sin embargo, para nosotros los cristianos, tener el poder no es para que sea exaltada mi persona o para que yo me sienta más que los demás, sino es para servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Como somos diferentes miembros en el cuerpo, cada uno cumple una función específica. Si alguien falta de nuestro cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, a todos nos duele. Entonces necesitamos nosotros bendecir a los demás que son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús dice que el que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla va a ser enaltecido. Y el que es el mayor es el que sirve. El Señor Jesús nos da el mejor ejemplo de esto. ¿Quién es nuestra figura en la que nosotros debemos fijarnos para nuestro crecimiento espiritual? Pues el Señor Jesús. ¿Quién dio el mejor ejemplo de servicio? El Señor Jesús. Hay una parte en la Biblia donde el Señor Jesús toma a sus discípulos para lavarle los pies. Y esta es una práctica que solo hacían los esclavos o las personas que servían en una casa, los más pobres, los más sencillos, los más humildes. Y el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, mostrando su humildad y también mostrando que Él es el mayor entre todos. Pedro le dice: no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, porque él entendía lo que el Señor estaba haciendo. Mas sin embargo Jesús le dice: Pedro, si no lo hago, nada tienes que ver conmigo. Y Pedro dice: bueno, Señor, no me laves solamente los pies, sino lávame completo, todo el cuerpo. Esto que el Señor Jesús hace es muestra de que el corazón humilde es el que el Señor quiere usar, es el que Dios quiere usar, es quien el Señor usa. Porque el Señor Jesús caminó hacia la cruz viendo a cada uno de nosotros transformados y convertidos por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Entonces en los planes del Señor estábamos tú y yo, y por ese gozo el Señor camina hacia la cruz, entrega su vida por nosotros los pecadores, muere por nuestra culpa y también así nos perdona y nos da la oportunidad de llegar delante del Padre. Ahora Mateo 25:23 dice, hablando acerca de la parábola de los talentos, el Señor tiene una parábola hermosa donde narra la historia de un hombre que se va lejos y le deja sus bienes materiales a sus siervos. Pero dos de ellos multiplican lo que el Señor les dio, lo que su Señor les dio, y uno de ellos esconde su talento porque tiene miedo. Mas sin embargo, dice en el verso 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si nosotros hemos recibido estos dones y talentos y no los estamos usando, estamos siendo negligentes. En el verso 26 dice, respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echen en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el talento que Dios nos ha dado? No queremos ser como este siervo negligente, como este siervo malo. Queremos ser como aquel siervo que cuando vino su Señor entregó buenas cuentas, ¿sí? Cuando el pecado existe en nuestras vidas y en nuestros corazones y es algo que nos domina, no podemos nosotros servir a Dios de la manera adecuada. Al contrario, tal vez hasta podamos ofender a Dios por lo que estamos haciendo. Si nosotros entregamos nuestra vida al Señor, debemos pedirle que Él perdone nuestros pecados, que nos ayude a dejar esas cosas que nos están atando, que nos están interrumpiendo el tener una relación con el Señor, que nos están impidiendo hacer un servicio adecuado y podamos manifestar ese amor que el Señor ha puesto en el corazón de cada una de las personas.
Cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el más grande de los mandamientos, Él da una respuesta impactante. Vamos a ver qué dice Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta es una persona que es un conocedor de la palabra. Un escriba era alguien que pues escribía la Biblia con su puño, con su letra, y él conoce la escritura para tentarle, para ver si el maestro cae en algún tipo de error. Hay muchas gentes que en estos tiempos hacen eso, escudriñan las pequeñas cosas de los demás para ver dónde se equivocan y exponer tal vez la ignorancia, o exponer tal vez una falta, o exponer tal vez alguna mala palabra. Es bueno si podemos llevar a las personas a reconocer sus errores y que éstas puedan arrepentirse o puedan componerlo. Pero ¿qué pasa cuando nada más lo hacemos por criticar, por hacer caer a los demás o porque se sientan mal? El Señor nos enseña a amar a los demás, nos enseña siempre a ser misericordiosos, porque inclusive nos exhorta a que no tomemos las cosas a la ligera, porque inclusive nosotros mismos podríamos caer. Pablo dice: aquel que esté firme, mire que de no caer o que no caiga, porque es algo que todos podemos llegar a pasar. Si yo me equivoco es porque soy humano. Si alguien me dice que me equivoqué y me enseña dónde me equivoqué, tengo que aceptarlo con sencillez y mansedumbre. Si soy una persona pues agresiva, altanera o déspota, me voy a ofender mucho y no voy a hacer caso. Pero si el Espíritu Santo está en mí y me redarguye, dice la palabra que aquella persona que me exhortó ha ganado un alma, ¿sí? Le dice al intérprete de la ley: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Un intérprete de la ley le pregunta al Señor Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay quien dibuja una línea, como una cruz tal vez, y dice: primero, amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Y el segundo dice es amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos, ¿sí? Porque de esto depende toda la escritura y la enseñanza, la ley y los profetas, del amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Porque entonces nosotros hemos entendido que hemos sido llamados para servir. Y no es solamente un servicio que nosotros debamos hacerlo por compromiso, por obligación, y que diga, bueno, es que pues tengo que ir a la iglesia porque si no me van a malmirar o me van a llamar la atención. No, hacerlo de corazón, porque lo estamos haciendo para Dios. Ya lo vimos en la alabanza, no cantar solamente de labios para afuera o no orar de labios para afuera, sino entender esa relación tan profunda que debe existir entre Dios y nosotros. Porque las cuestiones espirituales solamente las personas espirituales las pueden discernir, solo aquellos que son guiados por el Espíritu. Mas sin embargo, muchos de nosotros vivimos en la carne y nunca podemos llegar a entender todas estas cosas tan maravillosas que Dios nos muestra a través de su palabra. Pidamos a Dios entonces que quebrante esa maldad de nuestro corazón y nos dé corazones sensibles a su palabra. Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y esta es la grandeza del servicio, no ser más que mi hermano, o sea, no dominar a mi hermano, no enseñorearme de él, no pisarlo, no que me admiren, no que me elogien, sino que yo pueda servir a los que me rodean. Y ahí se manifiesta la grandeza en el servicio. Lo que Dios está haciendo en mi vida se tiene que reflejar a través de lo que yo hago, a través de lo que yo digo. Si nosotros reconocemos que hemos sido faltos delante de Dios, pidámosle perdón y que nos ayude para poder hacer las cosas de la manera que Él quiere. ¿Sí? Que si hemos perdido nuestro primer amor, pues le pidamos perdón a Dios, porque no podemos vivir así.
si hemos menospreciado el trabajo, el ministerio, por las cosas del mundo, por los beneficios del mundo, por las comodidades del mundo, estamos siendo faltos delante de la presencia de Dios. Dios no nos ha llamado a vivir en la pobreza o en la escasez solamente por demostrar nuestra humildad, sino que nos llama a ser sencillos para que podamos compartir la riqueza que Él nos ha dado, ¿sí? Porque yo podría acumular muchas cosas en este mundo, mas sin embargo, depende de Dios el que yo pueda disfrutarlas, ¿sí? Así que si tengo a Dios en mi corazón, así sea muy poco lo que yo tenga, es todo lo que necesito, ¿sí? Porque Dios es todo lo que nos hace falta. Así que pidamos a Dios que envíe más obreros a su mies y que nos dé un corazón de servicio. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hemos visto, Señor, cómo a través de toda nuestra vida tú te has manifestado y queremos pedirte, Señor, perdón si hemos faltado, si hemos fallado, si no hemos hecho lo que debiéramos, y que tú nos ayudes, Señor, a enderezar nuestro camino, que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pasos, que nos perdones toda falta, toda ofensa, todo aquello que hemos hecho, Señor, solamente por hacerlo y no sabiendo lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a entender estas cuestiones espirituales, que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos, Señor, cada día de nuestra vida honrarte y bendecirte con nuestras acciones, con nuestra palabra, con nuestras palabras, que tu palabra sea la que esté en nuestro corazón y podamos compartirla con aquellos que la necesitan, Señor. Danos cada día, Señor, en nuestra vida esa necesidad de estar cerca de ti, de poder hablar contigo, de poder alabarte, de poder sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has tenido tanto amor y misericordia, Señor, y nos has traído hasta este momento y nos has librado del mal. En tus manos está nuestra vida, está nuestra familia, está tu iglesia que está alrededor de todo el mundo, invocando tu nombre y pidiendo, Señor Jesús, que vuelvas por nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, y todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.